pares, ¿no? Entonces hay que examinarlos en forma ordenada. Empezamos por el primer par, el nervio olfatorio. Como saben, son llamados nervios tanto el primero como el segundo, pero al final son terminaciones nerviosas libres que están, ¿no? Le llaman incluso falsos nervios. Entonces el primer nervio olfatorio, compuesto por neuronas, estas neuronas sensoriales que van a captar, ¿no? El estímulo tanto del olor, se encuentran distribuidas en la superficie de los cornetes superiores, piso de la cavidad nasal, septum nasal. Estas neuronas bipolares que se encuentran aquí en este epitelio tienen dos prolongaciones, una periférica gruesa y una delgada central, lo que estas de acá van a ascender, suben por la base del cráneo, llegan a la lámina cribosa, suben y llegan y desembocan en el bulbo olfatorio. Entonces, en la sustancia gris del bulbo olfatorio hay células, diferentes tipos de células, ¿no? Células mitrales, células del penacho, células de tamaño intermedio, que forman el núcleo olfatorio anterior. Desde ahí estas fibrillas transcurren como cintillas olfatorias, arribando a la corteza olfatoria. Entonces, en la corteza olfatoria tenemos la corteza olfatoria primaria, compuesta de la prepiriforme y periamitaliana, y la corteza olfatoria secundaria, que viene a ser la corteza entorrinal. Entonces, en este corte que tenemos, vista de la parte inferior, vemos, ¿no?, el bulbo olfatorio. Aquí tenemos la corteza prepiriforme o área olfatoria primaria, y aquí en la parte entorrinal el área olfatoria secundaria. Entonces, los nervios que se encuentran, las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio que se encuentran en la nariz distribuidas, ascienden, esta es la lámina cribosa del etmoides, y se van al bulbo, y del bulbo van a la parte posterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar? Lo tenemos que explorar, como dice, en forma ordenada por el primer par. Recuerdo mucho nosotros en semiología, cuando estábamos estudiando, andábamos con una cajita. Era la cajita para examinar los pares craneales. Teníamos un pomito de café, un pomito de perfume, y así todo lo que necesitamos para evaluar los pares craneales, y así examinamos a los pacientes. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Examinamos cada fosa nasal por separado. Entonces, por ejemplo, en este pomito le ponemos café, en otro le ponemos, por ejemplo, un perfume o una esencia de vainilla que el paciente pueda reconocer y preguntamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le tapamos la fosa nasal derecha y le ponemos la izquierda y le preguntamos si percibe o no percibe el olor. Entonces, si lo percibe o está normal, ¿no?, entonces no hay ninguna alteración, pero si por no lo siente, lo vamos a poner como hiposmia, o no siente nada, anosmia, ¿no? Entonces se ocluye cada fosa nasal por separado, ¿no?, con el dedo contralateral, exponiendo una sustancia a identificar, inhalando profundamente 3 o 4 veces. Puede ser café, vainilla, chocolate, ¿no? Esta es la forma de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo también. Entonces, las alteraciones: no huele nada, anosmia, ¿no? Disminución de la percepción, hiposmia. Parosmia es cuando hay alteración, o sea, percibe en forma diferente. Cacosmia es percepción de olores, malos olores, ¿no? Alucinaciones olfatorias: no hay ningún olor y alucina que está oliendo algo, ¿no? Hiperosmia es cuando está aumentado el sentido de la percepción. Luego, puede estar asociado también a trastornos del gusto y se pueden clasificar en alteraciones parciales, generalizadas, placenteras o displacenteras. ¿Cuál es la causa, la etiología de una lesión en el primer par? Pueden ser traumatismos craneales, secuelas quirúrgicas, tumores primarios o secundarios como meningiomas, metástasis, adenomas hipoficiarios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del síndrome de Kalman en el capítulo anterior, ¿no? Alteración ahí. Enfermedades de las fosas nasales, también el envejecimiento. El envejecimiento no solamente cuando es un ancianito no tiene solo hipacusia, sino también tiene hiposmia, o también de repente no llega a oler nada. Entonces el envejecimiento es un factor. ¿Qué más? La enfermedad de Parkinson, psicógenos. ¿Qué más? Fármacos como corticoides, la quimioterapia, la cocaína, la anfetamina. Ustedes saben que los pacientes drogadictos no tienen perforación del tabique nasal, por lo que paran inhalando. Entonces, es una de las primeras causas, ¿no?, también de la etiología de una alteración del primer par. En la epilepsia, también alteraciones olfatorias paroxísticas, que son las crisis mucinadas, que es así, le llaman las verdaderas alucinaciones olfatorias, ¿no?, por irritación del hipocampo. O sea, no hay nada, pero el paciente dice que percibe un olor. El 45% de las alteraciones del primer par no se conoce la causa. Entonces, pacientes cocainómanos, entonces ustedes al explorar las fosas nasales van a ver la perforación del tabique nasal. Ustedes le van a preguntar si consume dolor y les va a negar, obviamente. Y eso acá, un tumor, ¿no?, por ejemplo, meningioma. El nervio óptico.
Ese también es un cúmulo, ¿no?, de terminaciones nerviosas que se van a unir y van a formar el nervio óptico. Y cuando forman el nervio óptico, vemos aquí que tiene 4 partes. Entonces tenemos las fibras temporales, las superiores, periféricas y las temporales centrales superiores. Y aquí tenemos las temporales centrales inferiores y las temporales periféricas inferiores. Y tenemos las fibras nasales, las periféricas superiores, las centrales superiores. Y también en la parte inferior, centrales inferiores, que es esta de acá, y la periférica inferior. Entonces, esto es temporal y esto es nasal, ¿no? Para ubicarnos, porque es de acuerdo a la lesión que van a tener las alteraciones en los campos visuales. Entonces, como les dije, estas fibras, tanto son 8 fascículos, ¿no?, de los temporales, o 4, 4, 8. Estos fascículos de las fibras nasales y temporales se van a unir y van a formar el nervio óptico. Este nervio óptico se va a unir a nivel de acá, el quiasma óptico, y se van hasta la parte posterior mediante la cintilla óptica, llegando a las radiaciones ópticas. Entonces, aquí esta es la distribución del nervio óptico, y de acuerdo a dónde se da la lesión vamos a tener las alteraciones a nivel de la visión. Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar? Lo vamos a explorar de 4 formas. La agudeza visual, que lo pueden hacer ustedes, el fondo de ojo, también campos visuales, también lo pueden ver, aunque ya hay computarizado, y visión de colores. Entonces, esta es la forma de acá para explorar el fondo de ojo, ¿ya? Nosotros para ver fondo de ojo tenemos que dilatar la pupila para poder observarla bien. Entonces, ustedes pueden hacerlo. Se compran su pantoscopio y van a, mediante aquí la doctora tiene el oftalmoscopio, pueden ver la pupila. ¿Qué más? Entonces, esto es para ver los campos visuales, como podemos ver la parte nasal en 60 grados, la temporal en 100 grados, dependiendo, ¿no? Y tanto para la parte superior 60 y para la parte inferior 70 grados. Y aquí tenemos los campos, por ejemplo, en el ojo derecho, ¿no?, que tenemos la rama temporal y la rama nasal, ¿no? Este es el campo visual derecho y la parte nasal más angosta, ¿no? Y esta de acá, esta intersección viene a ser la zona de visión binocular. Entonces, la agudeza visual lo vamos a evaluar mediante escartillas, ¿no? Se le pone al paciente a 6 metros, ¿no?, para que pueda ver. Entonces, se hacen prototipos que están constituidos por letras de imprenta de tamaño decreciente, de arriba hacia abajo, con una escala al costado. Entonces, esta es la cartilla de Snell. Entonces, por ejemplo, estamos a 6 metros y le decimos al señor, tapándose siempre un ojo, ¿no? Le tapan un ojo, velamos el derecho. Entonces, señor, ¿puede leer esta letra? O lea en forma, ¿no?, hasta donde no puede leer, empieza a leer de la E, F, P, empieza. De repente, aquí a nivel de 6, ya no puede leer nada, ¿no? Entonces tiene visión, ustedes ponen 20/30. Esa cartilla te ayuda a ver eso. Bien, acá ya no ve, en el 8, visión 20/20. Luego tenemos la cartilla de Jagger, esa es para evaluar visión de cerca, ¿no? En este caso, si puede leer, ¿no? Entonces, si puede leer hasta acá todos los párpados, visión 0.6, de acuerdo a la cartilla de Jagger. Luego, para el examen de la agudeza visual, si el paciente presenta alguna alteración que le impide leer la cartilla, entonces se le muestra los dedos de la mano a corta distancia para ver si los puede contar. Si es así, se llama visión cuentadedo. Si no es capaz de contar, se denomina visión bulto. ¿Qué otra más? Cuando solo es capaz de ver el haz luminoso, se le llama visión luz. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, o sea, le vas a poner la cartilla de Snellen o la de Jagger y no va a poder ver el paciente. O sea, no leo nada. Entonces ya le pones la manito. ¿Cuántos dedos ve acá? De repente te dice 1 y tú estás poniendo 2. Entonces no te está bien. O de repente veo oscuro. Entonces ponen ustedes ahí visión bulto o visión cuentadedos. O no ve nada, pero sí ve la luz. Ah, ya. Entonces visión luz. Eso ya es cuando ya no ven nada, ¿no? Es una forma de describir la evaluación de este segundo palo. Pero ahí, por ejemplo, la abuelita, ¿no? Y ya no ve nada, con su misma manito se tapa, si ve o no. El examen de campo visual. Ya los campos. En este campo tenemos 4 campos, ¿no? El nasal, temporal, superior e inferior. Entonces, eso se va a hacer mediante una campimetría y evaluación de campo visual por confrontación. Aquí, por ejemplo, la doctora está haciendo una evaluación visual por confrontación, o sea, compara la de ella con la suya. En el caso de la campimetría, eso de que lo hacen ya los oftalmólogos, ¿no? Y la campimetría ya se hace en forma ya computarizada también. Entonces, en el examen de los campos visuales, ¿qué alteraciones vamos a tener? Tenemos hemianopsia, o sea, la mitad nada más ve, que puede ser homónima, heterónima o altitudinales. Tenemos las cuadrantopsias, donde un cuarto nada más está comprometido.
Tenemos defectos campimétricos, congruentes y no congruentes. También tenemos la lesión del nervio óptico. Cuando ya es una lesión total, va a tener el paciente una amaurosis homolateral. Ahora, si hay lesión del sector medial del quiasma óptico, el paciente tendrá una hemianopsia bitemporal. Ejemplo clásico, un tumor de hipófisis. ¿Qué quiere decir eso? O sea que las partes temporales no ve, ¿no? Solo, o sea, ustedes tienen que ponerle fijo y le ponen, por ejemplo, la mano por acá. Dicen, no veo nada, pero lo ponen acá, sí veo 2. Vean por acá, no veo nada, pone por acá 2. Entonces tiene hemianopsia bitemporal. ¿Ya? ¿Qué más? Lesiones separadas y simétricas en la parte externa del quiasma dará una hemianopsia binasal, o sea, más central. Es infrecuente y se debe a malformaciones vasculares, tumor hipofisiario y de crecimiento lateral. ¿Qué más? La lesión en la cintilla óptica, o sea, ya en la parte ya más posterior, ¿no? Dará una hemianopsia homónima contralateral y casi siempre incongruente. Luego, lesión de radiaciones ópticas dará una hemianopsia homónima contralateral por compromiso de fibras temporales homolaterales, nasales contralaterales, y son congruentes y respetan la visión central o macular. Luego, lesión de ambas fisuras calcarinas, ya en la parte posterior, ¿se acuerdan en la gráfica? Esto se debe generalmente a tipo isquémica y hay hemianopsia doble. Hay ceguera cortical, diferenciándose de la pregeniculada, la quiasmática y prequiasmática, porque en la cortical no están afectados los reflejos pupilares y no hay alteración de papila. Esto es común en pacientes con ACV isquémico aterotrombóticos, ¿no? ¿Qué más? La visión de colores lo vamos a hacer con esta tablita de Ishihara, ¿no? Para ver, acá por ejemplo podemos ver el número 12, si hay alteración lo verá si el paciente no puede distinguir los números. Luego, la visión de colores, tenemos alteración de la percepción de los colores, es una discromatopsia. El daltonismo, no la confusión de los colores, ¿no? Sobre todo es más frecuente, es un trastorno congénito y un 8% en varones, más frecuente respecto a 0.4% en las mujeres. Ahora, también hay adquiridos debido a una lesión en la parte posterior de la vía visual, sobre todo en la región occipital inferomedial, con compromiso particular del color rojo. ¿Qué más? La alteración cromática afecta subjetivamente la visión de dos colores opuestos, generalmente rojo y verde y amarillo azul. Esa es la característica, ¿no? Por ejemplo, si es verde ve rojo o si es rojo ve verde. ¿Qué más? Cuando no ve nada es una acromatopsia. Luego, metacromatopsia ve en color diferente al real. Luego, monocromatopsia es cuando ve generalmente un solo color. Y lo más común es una xanthopsia que lo ven todo de color amarillo. Luego, agnosia cromática viene a ser un trastorno en identificar los colores. Lesión del lóbulo occipital subdominante en este caso. ¿Qué más? El examen de fondo de ojo. Esto ya lo hacemos con el oftalmoscopio, previamente aplicando un dilatador, ¿no? Un Midiacid. ¿Para qué? Para ver cómo está la papila o el disco óptico, que es generalmente circular, plano, es de color amarillo rojizo, de bordes bien definidos, del cual van a salir arterias y venas retinianas. En el centro vamos a poder observar la papila, que esta se encuentra en forma deprimida, excavada, ¿no? Lo que se puede observar. Y ahí vamos a ver cómo están los pulsos venosos, ¿no? Y también los arteriales. Y patológico es encontrar oclusión, microaneurismas, exudados y hemorragias. Luego vamos a ver la fotito del fondo de ojo. Entonces, ¿qué alteración? Vamos a ver primero, entonces acá. Este es el fondo de ojo normal, en el cual vamos a ver la papila del nervio óptico, ¿no? Que es como un blanco nacarado, ¿no? Acá refieren la excavación fisiológica, vemos la arteria, la vena, y acuérdense, vena, la parte de acá pegada nasal y esta parte temporal. Y aquí viene a ser la fovea o la mácula. Entonces se ve todo claro, los vasitos bien dibujados, aparentemente no hay alteraciones. Y esto sería lo patológico, ¿no? Que ya no se distingue nada. Entonces, ¿qué vamos a ver de acuerdo acá? Edema de papila. En este caso viene a ser una elevación tumefacta de la papila, con borramiento de su contorno, ausencia del pulso venoso y las arterias van a estar delgadas. Hay desproporción entre las arterias y venas. Las arterias se ponen más finitas y las venas más dilatadas. En estadios avanzados podemos encontrar hemorragia en llama, alargada y perivenosis. Ahora, edema de papila en hipertensión endocraniana. Esto se da en pacientes que tienen tumores cerebrales o bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, o cuando hay edema cerebral por hipoxia, encefalitis, pseudotumor cerebral. Entonces, cuando nosotros queremos ver signos de hipertensión endocraniana, oftalmoscopio, vemos fondos de ojo para ver si hay edema de papila. ¿Qué más? Atrofia de papila, que se encuentra en este caso decolorada, pálida, global o sectorial,
con afinamientos vasculares. Esta atrofia puede ser simple o primaria, que en este caso no hay cambios previos en la papila, los bordes son nítidos, blanco nacarado, y secundaria, cuando ese edema ha tenido un edema de papila previo, donde los bordes ya están borrosos, blancos, ya digamos es algo secuelar que queda, ¿no? Que ha tenido. Entonces esta es la imagen de un fondo de ojo normal, y este es de un fondo de ojo patológico que ya no encontramos, ya no se distingue muy bien. Ya no podemos ver aquí cómo está la papila, ¿no? No se distingue. Y miren estas hemorragias. ¿Qué más? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Encontramos la neuritis óptica. Esta neuritis óptica es bastante frecuente en mujeres, sobre todo entre los 20 y 40 años, refieren un 77%, en el cual se caracteriza por una disminución rápida, progresiva de la agudeza visual. En un momento otro se me perdió, o sea, ya no veo de tal ojo ya, hay que pensarlo en neuritis óptica. Este dolor que empeora con los movimientos oculares, el paciente refiere a una mancha, un escotoma, ¿no? Central, alteración de la visión de colores, dice, veo más predominio rojo, y hay un defecto pupilar aferente y edema de papila. Este es el comienzo de una esclerosis múltiple, ¿no? Que viene a ser una enfermedad desmielinizante. ¿Qué más? La neuritis óptica retrovulvar tiene los síntomas similares, pero aquí no se observan alteraciones iniciales del fondo de ojo. Entonces, esta óptica se diferencia de la retrovulvar en que no tiene alteraciones en el fondo de ojo. ¿Qué más? Ahora vamos a evaluar el tercer par, el motor ocular común, el patético, que es el cuarto, y el sexto. Se evalúan en conjunto porque sus funciones se van a complementar. Entonces, tenemos que el recto interno lleva al ojito hacia el centro, que es la aducción, el recto externo hacia afuera, que es la abducción, el recto superior hacia arriba y introduce el ojo hacia adentro, que es la intorsión, el recto inferior, mirada hacia abajo con extorsión, el oblicuo mayor desciende y hace rotación interna, mientras que el oblicuo menor eleva y hace rotación externa. Acá tenemos los músculos del ojo. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la distribución, ¿no?, por ejemplo el complejo nuclear del tercer par, ¿no?, el cual está compuesto por los núcleos viscerales, el núcleo ventral dorsal, ¿no?, que se encuentran aquí. Ese es el complejo nuclear. Ese de acá va a inervar la parte motora de todos los músculos del ojo, ¿no?, excepto, ¿no?, el recto externo, el oblicuo mayor, ¿no?, y el elevador del párpado. Entonces, en la exploración de la motilidad ocular extrínseca, ¿no?, externa, ¿cómo vamos a ver? A la inspección vamos a ver anomalías de repente en la posición de la cabeza, de repente un poquito el paciente tiene radiado la cabeza. Vamos a ver que va a haber ptosis palpebral, o sea, la caída del párpado, alteración en la posición primaria del ojo, o la mirada, hay un oftalmos, o sea, normalmente ustedes pueden ver una mirada fija, ¿no? Ustedes, si le pongo atención a esto, mi mirada se dice, pero cuando hay esta alteración, pues es como una mirada perdida. Entonces, la alteración de los oculomotores produce diplopía, visión doble, investigar la ubicación relativa de la imagen, si es real y doble. Luego, ¿qué más? El campo que aparece aumenta, que puede ser horizontal, vertical, y hay que ver también el ritmo, dónde ven la alteración, ¿no? Por ejemplo, el ritmo horario, ¿qué quiere decir? Si yo veo una alteración de repente a las 6 de la tarde, ¿no?, hacia donde indica, la parte inferior. El estrabismo, que viene a ser la ruptura del paralelismo óptico. En este caso puede ser divergente o convergente. Por ejemplo, aquí tenemos un estrabismo, o sea, el ojito desviado, que está desviado hacia la parte interna, que vendría a ser un estrabismo convergente. Acá esta señora tiene exoftalmos, que vienen a ser los ojos salidos, no los ojos saltones. Entonces, en el estrabismo hay ruptura del paralelismo óptico, o sea, debería estar derechito, si muevo a la derecha es en forma conjugada. Divergente, cuando el ojito está hacia afuera, y convergente, mirada hacia adentro, produciendo que las imágenes no se proyecten en puntos simétricos de la retina. Con la mano izquierda, al fijar, y con la derecha hay que hacer los movimientos en H, o sea, al momento de explorar, ¿no? Entonces, que se tape uno y el otro evaluamos, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer movimientos del dedo en H, para poder explorar hacia arriba, hacia abajo, la parte central, ¿no? Y así evaluamos todos los músculos del ojo. ¿Qué más? Los movimientos oculares pueden ser voluntarios, de repente por reflejos auditivos, reflejos visuales o posturales. Entonces aquí tenemos un niñito con estrabismo convergente. Ya, o sea, esta es su mirada normal fija, pero esta está desviada. Y esta señora tiene exoftalmos. ¿En qué encontramos exoftalmos aparte en la parte endocrinológica? En hipertiroidismo, ¿no? En un Graves básico. ¿Ya? ¿Qué más? Alteraciones. Y por ejemplo, si por ahí tuviera un tumor, ¿no? También, parte posterior. Alteraciones. Oftalmoplejías. Entonces,
que viene a ser parálisis ocular. Entonces, esta oftalmoplejía puede ser interna o externa. Interna es afección de pupila, ¿ya? Y eso lo vemos con reflejo fotomotor. Externa vienen a ser los músculos extraoculares y puede ser completa cuando está tanto afectado como la pupila y los músculos extraoculares. Entonces, si tiene afección de los músculos extraoculares, pero la pupila está bien, entonces hablaremos de una oftalmoplejía externa. Luego, nistagmus. ¿Qué viene a ser el nistagmus? Viene a ser un movimiento oscilatorio en ida y vuelta, repetitivo y rítmico. Puede ser fisiológico, en respuesta a estímulos ambientales, cambios posturales o expresar una patología del sistema nervioso central, en forma o del sistema de la parte vestibular periférica o de la visión. Entonces, ¿qué evaluar en el nistagmus? ¿Qué tenemos que evaluar? Antes de eso vamos a salir un ratito. ¿Se acuerdan? A un grupo les dije que vieran el nistagmus. ¿Llegaron a ver? Esta señora, cómo sus ojitos se movían, ¿no? Esa es la señora. Entonces, la señora tenía un tumor cerebeloso. Entonces, no sé si se puede apreciar cuando hay un danzar del ojito. Sí. Más. Ese es un nistagmus horizontal. ¿Ven? Más. O sea, y eso es algo leve, porque cuando llegó era bien marcado. Ni siquiera se podía parar la señora. Y luego también tiene incluso horizontal, vertical, que eso no es común, ¿ah? A ver, de nuevo. Eso, tiene que mirar bien. O sea, el ojito hace así, ese bailar, al final. Ese es al final. ¿Ve? Un poquito vibra. Hay más. ¿Ven? O sea, ustedes cuando vean tumores cerebelosos siempre lo van a encontrar esto y aprovechen, esa es la forma de aprender. ¿Ven? Ahora vertical, ¿no? Y también tenía vertical. Pero ya, esto ya fue algo menor respecto al ingreso. Hay nistagmos, pacientes que tienen encefalopatía urémica, o sea, también de causas metabólicas, que están con trastorno del sensor y ustedes le abren el ojo y van a ver el ojo así. Y esto es un nistagmo oscilante, pero metabólico, y no por algo de lesión cerebral. Entonces, son varias causas, ¿ya? Eso fue de la señora. Ya, entonces, ¿qué evaluamos en el nistagmo? Entonces, en el nistagmo hay que ver el sentido del movimiento. Si es horizontal, vertical, si es rítmico, si es en resorte, si es pendular, que vamos a ver también si son rotatorios, circulares, elípticos, conjugados, desconjugados. Hay que ver la amplitud, la frecuencia, la intensidad, incluso refieren grados. Grado 1 dirige la mirada en sentido de la fase rápida. Grado 2, la mirada al frente, y grado 3, mirada en sentido de la fase lenta. O sea, mírame acá, hacen forma rápida y en la fase lenta. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, porque hay que cogerle la cabeza. Si el paciente te comprende y no mueve la cabeza, excelente, pero hay pacientitos que no te van a entender y te van a mover la cabeza, entonces le fijas la cabeza. Señor, no va a mover la cabeza. Y le hacen, ¿no?, que sigue el lapicero, y ahí pueden ustedes observar el nistagmo. Entonces tenemos varios tipos de nistagmo: congénito, optocinético, prosoclonus, cerebeloso. El congénito es bilateral, horizontal y pendular. La intensidad aumenta cuando se intenta la fijación ocular, o sea, lo quiere fijar y peores. Disminuye con el cierre palpebral y con la convergencia. Convergencia, que miren el centro, ¿no? Y no hay deterioro de la función visual. O sea, tiene estos movimientos oscilatorios, pero el paciente ve muy bien, ¿ya? El nistagmo optocinético, en este caso, es una respuesta normal provocada, ¿no?, entre los movimientos que vamos a hacer. El nistagmo vestibular, que viene a ser en resorte por lesión periférica o central, viene a ser unidireccional, rotatorio u horizontal, ¿ya? El nistagmo cerebeloso es bidireccional, se incrementa al mirar el lado de la lesión. Por eso, ¿cómo se llama? Dicen que cuando son de tipo central, los nistagmos, o sea, de lesiones a nivel cerebelosas, es bidireccional en el sentido que es tanto horizontal y vertical. Mientras que los periféricos, en este caso vestibular, pues en un solo sentido, horizontal. ¿Qué más? Opsoclonus. ¿Qué vienen a hacer esto? Son movimientos oculares conjugados, multidireccionales, sin intervalo intersacárico. Se asocia a micronías cefálicas o de las extremidades y está presente en lesiones troncales y o cerebelosas. Generalmente se ve esto en pequeñitos, ¿no? No. Eso son descripciones que se encuentran luego en niños. ¿Qué más? La mioclonía ocular, que viene a ser un movimiento rítmico, pendular, vertical, asociado a mioclonías sincrónicas del paladar, lengua, músculos faciales, faringe, diafragma. En este caso hay alteración del núcleo dentado, núcleo rojo contralateral y núcleo libar inferior. O sea, es otro tipo, no es nistagmo, es mioclonía.
¿ya? Pero hay otras afecciones más. ¿Qué más? Tenemos también el flúter o aleteo ocular, que viene a ser un movimiento en el plano horizontal en ida y vuelta y se ven enfermedades cerebelosas. ¿Qué más? Tenemos el bubbing ocular, que vienen a ser movimientos oculares espontáneos conjugados en el plano vertical, de descenso rápido y lento de retorno a la posición original, con parálisis de los movimientos horizontales. Se ven lesión protuberancial, hidrocefalia y encefalopatía metabólica, ¿no? En este caso sí. Ahora la lesión del tercer par, que pueden ser completas. En este caso veremos una ptosis palpebral, desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera, dilatación de la pupila, que viene a ser la midriasis, con ausencia de reflejo pupilar, y puede ser incompleta. En este caso el paciente tendrá estrabismo y por lo tanto diplopía, así como posturas anormales de la cabeza de forma compensatoria, ¿no? Las lesiones supranucleares, o sea, por encima, van a dar parálisis de la mirada, pero no paralizan los músculos aislados, habiendo desviaciones conjugadas donde se mantiene el paralelismo de los ejes oculares, mientras que las lesiones nucleares o infranucleares hay parálisis de los músculos extraoculares y hay estrabismo, diplopía y compromiso pupilar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene midriasis, no ven la pupila bien dilatada, ¿no? Mientras que el otro de acá tiene un estrabismo convergente. ¿Qué más vamos a ver? Una oftalmoplegia internuclear, o sea, lesión a nivel de entre los núcleos, es por compromiso del fascículo longitudinal medial, va a causar debilidad en la aducción homolateral a la lesión, va a haber nistagmo de reducción, o sea, de hacia afuera, del ojo opuesto, con preservación de la convergencia. En este caso, el signo de compromiso troncal puede ser unilateral o bilateral y se ven afecciones desmielinizantes tipo esclerosis múltiple. ¿Qué más? La parálisis del tercer par por compromiso pupilar se puede ver en aneurisma de la comunicante posterior, en meningitis basal, carcinomatosis meningia, enclavamiento y tumores y también traumatismos. ¿Qué más? Acá tenemos cuando la lesión es a nivel del seno cavernoso, acuérdense, seno cavernoso o hendidura esfenoidal, se va a comprometer aparte del tercer par, el cuarto, el sexto par y ramas sensitivas del quinto par. Cuando tiene este compromiso llamamos el síndrome de Tolosa-Hunt. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome más tenemos? Tendremos el síndrome del 1,5, que es por lesión paramediana unilateral de la protuberancia, que va a comprometer el centro de la mirada conjugada lateral, homolateral y fascículo longitudinal medial. En este caso hay ausencia de movimientos en el plano horizontal de un ojo y aducción del otro. Luego tenemos el síndrome de Parinaud, que es por daño del área pretectal, área de la comisura posterior, y hay parálisis de la mirada vertical, inicialmente hacia arriba, y es producido por tumores, hemorragias o infartos. Entonces, podemos apreciar que quien tiene más compromisos de nervios craneales es el síndrome de Tolosa-Hunt, ¿no? ¿Qué más? La parálisis del cuarto par. En este caso, es de difícil reconocimiento y es poco frecuente. Puede ser congénito o adquirido y va a haber inclinación de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado. El ojo comprometido está desviado hacia adentro y con la mirada hacia arriba, ¿no? Es poco común. El sexto par. En este caso, el globo ocular se va a desviar hacia adentro, resultando imposible llevarlo hacia afuera. Y refieren visión doble cuando intenta mirar al lado del músculo paralizado. Y puede ser ocasionada por una neuropatía, en este caso una mononeuritis, o causas tumorales o vasculares, como el síndrome alterno de Miller-Gruber. En la exploración de la motilidad ocular intrínseca, entonces vamos a ver los defectos a nivel pupilar, miosis y midriasis. Miosis está básicamente por las fibras parasimpáticas de los núcleos oculomotores mesencefálicos, en este caso el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Que vienen a ser por los núcleos viscerales, en el cual hacen sinapsis en el ganglio ciliar y por los nervios ciliares cortos llega al iris. Miosis entonces es una contracción frente a la luz, mientras que midriasis, en la oscuridad se dilata la pupila, viene a ser por fibras simpáticas que se originan en el hipotálamo posterior, descendiendo al centro cilioespinal de Buschke, ubicado en la columna intermedio lateral de la médula de DC8 a D1, ascendiendo por la cadena simpática cervical, llegando al ganglio cervical superior. Luego acompaña la rama arteriooftálmica y oftálmica del trigémino, la cual por su rama nasociliar va a inervar el músculo dilatador de la pupila y retractor del párpado superior. Y hay que evaluar también la simetría de la pupila, si las pupilas son del mismo tamaño, tanto derecha como izquierda, cómo es la forma y la respuesta refleja a la luz. Entonces, en el tamaño, polgemidriática está dilatado,
¿no? Se dice más de 4 milímetros el diámetro de la pupila. Miótica, menor de 2 milímetros, son bien chiquititos, incluso le llaman pupilas puntiformes cuando tenemos intoxicaciones, ¿no? Por fármacos. Anisocoria, una miótica, una midiática, que sería este caso, ¿no? Ahí que tiene anisocoria, que viene a ser desigualdad de las pupilas. Hay que ver, cuando vean ustedes anisocoria, preguntar de repente si no se ha echado algún fármaco, no sé, que la paciente está despierta, ¿no? Y ven anisocoria, ¿no? Si tiene alguna instalación de colirios. ¿Qué más? Anisocoria por midriasis, debido a hernias en el uncus temporal, parálisis completa del tercer par. Ipus, ¿no? Vienen a ser como una mancha en la pupila. Más ahí lo tengo. Miosis, podemos ver en meningitis, en uremia, en intoxicación por opiáceos, y es bilateral y paralítica, sobre todo en cuadros vasculares agudos protuberanciales. Unilateral por compresión del nervio simpático cervical o torácico, en tumores del síndrome de Pancoas, y por lesión del centro hipotalámico y también de la médula espinal. En el tamaño y la simetría también tenemos que ver, por ejemplo, en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es por lesión del nervio simpático a cualquier nivel. Esto se va a caracterizar porque el paciente va a tener aquí una miosis, o sea, más pequeño respecto al otro. Va a haber una disminución de la hendidura palpebral, o sea, es un ojo, ¿ven? Tosis palpebral. Es una triada, miosis, tosis y enoftalmia, ¿no? O sea, el ojito hundido. Entonces, por parecia del músculo liso de Müller, inervado por el simpático. Esto siempre pregunta exámenes de admisión del síndrome de Claude-Bernard-Horner. ¿Qué más? La midriasis paralítica, que puede ser bilateral en caso de botulismo, lesiones vasculares, traumáticas o tumorales cerca del acueducto de Silvio. También lo podemos ver en estados comatosos, en intoxicaciones por cocaína, anticolinérgicos, anfetaminas o glutetimida. Unilaterales en lesión del tercer par por lesión del uncus, malformaciones vasculares. Luego tenemos el síndrome de Purfur-de-Petit, que viene a ser lo contrario al Claude-Bernard-Horner, mientras que en el Claude-Bernard-Horner ahí vamos a encontrar miosis, acá vamos a encontrar midriasis, si encontramos acá enoftalmia, o sea, ojo hundido, acá vamos a encontrar efostalmo, y por lo tanto aumento de la hendidura palpebral por irritación simpática secundaria a tumores del mediastino o del vértice pulmonar. ¿Qué más? En la forma, ¿no? Como les mencionaba, una discoria, ¿no? O sea, bien esta alteración irregular de contorno pupilar por causas oftalmológicas. Esto viene a ser un coloboma, que puede ser primarios o secundarios, o traumas oculares o enfermedades del iris. En los reflejos, entonces el reflejo fotomotor. Entonces nosotros vamos a iluminar el ojito y la respuesta normal es que la luz en la pupila reflejada va a causar una miosis, o sea, se va a contraer la pupila. Ahora, el reflejo consensual, que viene a ser lo mismo, pero le tapo, pongo esto, porque yo estimulo el lado derecho y ustedes van a ver la respuesta en el lado izquierdo. Entonces, eso se llama reflejo consensual. O sea, estimulo acá el derecho, se contrae, pero aquí, que no está llegando el lazo luminoso, también se va a contraer. Eso es lo normal. ¿Qué más? El reflejo de acomodación y convergencia, ¿no? En este caso veremos la miosis y también convergencia de los globos oculares, ¿no? O sea, le ponen un objeto, entonces, ¿no? Ustedes fijan la mirada a determinada distancia donde se encuentra, pero si ustedes lo van acercando, obviamente que va a hacer convergencia los ojitos, ¿no? Porque localiza el objeto. ¿Qué más? Ausencia de reflejo fotomotor. Entonces, ¿cuándo voy a encontrar esta ausencia? Cuando le elimino la luz y no hace miosis la pupila. En neuritis óptica. ¿Dónde más? En parálisis completa del tercer par, la famosa pupila de Algin-Robertson, que es la pupila de los pacientes que tienen sífilis, ¿no? En el cual hay ausencia de reflejo fotomotor con conservación de la acomodación. O sea, usted le pone el objeto y te localiza bien, pero le pone la luz y no hace el reflejo, sin reducción de la agudeza visual y miosis. Entonces los pacientes, incluso que tienen ya lesión sifilítica, hacen su vida normal, y de casualidad llegan a ¿cómo se llama? De repente para un control o chequeo y le encuentran pues que tiene parálisis, no hay reflejo fotomotor, y le hacen un examen de serológico y sífilis positivo. Entonces se caracteriza la pupila sifilítica o la pupila de Algin-Robertson porque hay ausencia de reflejo fotomotor, pero la de acomodación está muy bien y no hay problemas en la agudeza visual. Por lesión, y esta lesión a nivel de dónde se da, a nivel de la región pretectal del encéfalo o del ganglio ciliar. Entonces esto lo vemos en tabes dorsales o neurolúes o neurosífilis. También lo podemos ver en pacientes diabéticos o pacientes con neuropatías hereditarias de Dejerine-Sottas, ¿no? Que eso ya es algo congénito. Entonces esto es una pupila de Algin-Robertson, ¿no? Le hacen la estimulación y no hay la respuesta. Entonces también tenemos que
pupilas tónicas o perezosas, que en este caso puede ser unilateral y la afectada tiene mayor diámetro de lo normal. A la luz su reacción es muy lenta, por eso le llama perezosa. Lo podemos encontrar en el síndrome de Addy, que puede estar asociada a abolición de los reflejos patelares y o aquilianos. ¿Qué más? La ausencia de reflejo consensual, cuando hay arreflexia del fotomotor de forma bilateral y ocurre también esta ausencia de reflejo. Esto se estimula el ojo sano y no hay respuesta en el enfermo. Ahora vamos a ver el trigémino, ¿no? El quinto par. En este caso, el nervio trigémino se caracteriza porque tiene varias funciones. Tiene función motora, sensitiva y neurovegetativa. La motora, ¿por qué? Va a inervar a los músculos de la masticación, como el macetero, temporal, los pterigoideos internos y externos, el músculo del martillo, viento anterior del digástrico, periestefalino y homoioideo. Entonces, cuando ustedes no puedan masticar o algo al lado derecho e izquierdo, entonces hay que pensar en lesión del quinto par por función motora. ¿Qué más? Sensitivo, sensibilidad, tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Aquí tenemos, esa es en la parte sensitiva, tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama mandibular. ¿Qué más? ¿Qué es sensibilidad? Va a incluir dientes, encías, 2/3 anteriores de la lengua, paladar blando, la mucosa yugal, o sea, de la cara interna de la mejilla, la nasal, de la córnea y el meato auditivo externo. Dentro de las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿para qué? Porque estas van a inervar a las glándulas parótidas, a las sublinguales y a las submaxilares. Entonces vienen a ser las funciones del nervio patético, del trigémino. La exploración sensitiva. Se explora, ¿cómo lo vamos a explorar, no? Mediante el tacto. Entonces es una forma, lo hacemos en forma ordenada, parte superior, media e inferior, con un algodoncito, ¿no? Y la parte de la mitad siempre, ¿no? La mitad. Empiezan con el lado derecho, ¿no? En forma descendente, luego el lado izquierdo, luego lo hacen como una agujita, ¿no? Y al final el reflejo corneal. El reflejo corneal es el último que se pierde. Entonces, pacientes que van a fallecer o ya fallecieron todavía y le quieren ver si ya falleció del todo, reflejo corneal, ya no te hace apertura, ¿no? O mejor dicho, no hay la protección que te cierra el ojo. Entonces, cuando quieran ver eso. Le digo en pacientes moribundos, ¿no? Que no tienen de repente estetoscopio, un monitor, que si ya está en asistolia, le hacen reflejo corneal, ya no, ahí está, ya no te cierra el ojo. Entonces, ¿qué más? La sensibilidad térmica lo vamos a ver con 2 tubos de ensayos. Le pones agua fría y caliente, y también en forma desde la arriba hacia abajo, de la mitad, empezando a la derecha y luego a la izquierda. ¿Qué más? Tenemos que evaluar los músculos de la masticación, ¿no? Y entonces le decimos, ¿no?, al paciente, ¿no?, que abra la boca, movimientos para la derecha, para la izquierda. El reflejo corneano, el que les mencioné, ¿no?, o córneo palpebral, que viene a ser la vía aferente del trigémino, y su vía eferente la facial. El reflejo palpebral o nasopalpebral, que es aquí, ¿no?, vemos una contracción, el reflejo maseterino y el reflejo superciliar. Acá, por ejemplo, este es para ver el reflejo corneal, ¿no? Se dice al paciente que mire otro lado y ustedes le estimulan un algodoncito, ahí mismo va a cerrar, ¿no? Protección. ¿Qué alteraciones vamos a atender? Lesión completa del trigémino, entonces va a tener una anestesia homolateral de la mitad de la cara. O sea, lesión del trigémino derecho, entonces la anestesia va a ser del lado derecho, homolateral. Tanto de la cara, la mucosa yugal, o sea, cara interna de la mejilla y la parte nasal. Compromiso de los músculos de la masticación, disminución del relieve de los músculos temporales y macetero. ¿Qué más? A la apertura bucal va a haber una desviación de la mandíbula al lado afectado por el pterigoideo opuesto. O sea, va a ser una apertura bucal que va a ser oblicuo oval. O sea, esa área grande, de esa forma simétrica, pero al momento de abrir en el paciente que está comprometido va a estar desviado, ¿no? ¿Qué más? Clasificación de las lesiones pueden ser supranucleares, nucleares e infranucleares. Las supranucleares. Su control motor, en este caso, es bilateral, aunque de predominio contralateral. Las lesiones de las fibras corticobulbares dan compromiso motor trigeminal contralateral. Estas alteraciones bilaterales las podemos encontrar en el síndrome pseudobulbar con compromiso motor grave e hiperreflexia maceterina. Entonces, hacemos el reflejo y va a contraer con más fuerza. También puede hacer posterior infartos, a tumores, hemorragias, también esclerosis múltiple y parálisis pseudobulbar. Las lesiones a nivel nucleares está caracterizado por parálisis unilaterales o bilaterales y va a haber atrofia del músculo macetero temporal con hiporreflexia o arreflexia maceterina. La esclerosis lateral amiotrófica, síndrome bulbar y siromopontia, podemos encontrar estas lesiones nucleares.
Va a haber afección sensitiva y compromiso de la hemicara con trastorno sensitivo disociado táctil y termoalgésico. Entonces, acá tenemos, ¿no?, la clásica, la neuralgia del trigémino, que esto es común que vayan a la consulta, ¿no? Doctora, me duele solamente esta parte, la mitad, te lo dibuja todavía. Entonces, tenemos entonces la parte superior, el quinto 1, ¿no? Las nalgas, esta es la, de acuerdo a la coloración, quinto 1, quinto 2, quinto 3, ¿no? Entonces, esto se caracteriza, la neuralgia del trigémino, que cualquier cosa lo puede simular. Por ejemplo, el masticar, y de un momento a otro es un dolor intenso, ¿no?, y perenne, o qué sé yo, le roza la ropa y empieza. Entonces, ese viene a ser característica de la neuralgia del trigémino. El séptimo nervio, el facial, que también tiene función motora, neurovegetativa, sensorial y sensitiva. En este caso, la motora va a inervar a los músculos faciales, la mímica facial, el cuello y el vientre posterior del digástrico. La neurovegetativa tiene función secretora y salen del ganglio efenopalatino y se van a las glándulas lagrimales, a la mucosa nasal, a la rinofaringe, al paladar, a la faringe, y algunos pasan por la cuerda del tímpano por medio del nervio lingual, llegando a la glándula submaxilar y sublingual. Entonces las glándulas tienen doble inervación, ¿no? La sensorial es el gusto y se origina en la papila gustativa, en los 2 tercios anteriores de la lengua, pasando por el nervio lingual, la cuerda del tímpano, hacia el facial. Entonces este es el séptimo par. Entonces está el colorcito amarillo, vienen a ser las ramas motoras, el rojo las ramas viscerales que van a las glándulas lagrimales y de las glándulas salivales, las sensoriales vienen a ser el verde y también se suele generar el azulito. Entonces el nervio facial, alteraciones sensitivas están aportadas por el nervio intermediado de Wisberg, que va a proporcionar sensibilidad. ¿A dónde? Al dorso de la oreja y al conducto auditivo externo. El nivel supranuclear, o sea, en la primera neurona, va a aportar movimientos faciales voluntarios, que son diferentes de las que controlan los movimientos involuntarios emocionales, por lo que es posible que estos últimos se conserven durante una parálisis facial, ¿no? O sea, le da la parálisis facial, pero de repente se puede mover esa parte, y es debida, dice, a los movimientos involuntarios emocionales. A la exploración, entonces hay que ver los rasgos fisonómicos, ¿no?, en la cara, simetrías, hay que ver las arrugas frontales, hay que ver la oclusión palpebral, si hay el surco nasogeniano, si hay desviación de la comisura bucal. Entonces se le indica al paciente, ¿no?, señora, saber levante la ceja, ¿no?, para ver las arrugas y que pueda elevarla en forma simétrica. O ¿qué más? Por ejemplo, para ver la simetría en la parte de la boca. Señora, enséñeme los dientes, y tiene que, de forma simétrica te tiene que mostrar. Cuando hay parálisis se va a desviar a un solo lado. De la apertura ocular, para ver si están bien. Señora, a ver, cierra los ojos, no deje que le abra, fuerte, ¿no? Entonces se piden abrir. Y si tiene parálisis de un lado, lo vas a abrir fácilmente. Entonces hay que ordenar que hagan los movimientos para evidenciar el déficit motor. Vamos a ver que no se va a arrugar la frente, o no va a poder elevar bien la ceja, fruncir el ceño, o ocluir fuertemente los párpados. También al abrir la boca, mostrando los dientes, o le dice, señora, silbe, no puede silbar, o simplemente haga un globo con su boca. Porque ustedes tratan de que no bote el aire, pero cuando tiene parálisis fácilmente pueden botar el aire. Es una forma para evaluar la fuerza, ¿no?, de los músculos. ¿Qué más? Tenemos alteraciones. La parálisis facial de tipo central, que en este caso la lesión es del haz corticobulbar y hay parálisis de la mitad inferior de la cara, con relativa integridad de la mitad superior. Hay borramiento del surco nasogeniano homolateral, desviación de la comisura labial hacia el lado opuesto, y algunos no pueden ocluir el ojo aisladamente y lo hacen junto con el ojo sano, y eso se llama el signo de Rabilovich. ¿Qué más? La mímica emocional, risa y llanto están preservados, a menos que tenga compromiso del centro subcortical, extrapiramidal y hipotalámico. ¿Qué más? Las lesiones pueden darse por lesiones vasculares, por tumores, causas infecciosas, procesos que afecten la vía córtico-vulvar. Entonces tenemos una parálisis facial de tipo central. Y la periférica, ¿por qué se caracteriza? Porque la lesión es a nivel del núcleo o cualquier parte del trayecto periférico. La lesión por debajo del agujero estilomastoideo va a dar parálisis del mismo lado de la lesión, con indemnidad de función secretoria y del músculo estribo y del gusto. La lesión a nivel en el conducto, por encima de la unión con la cuerda del tímpano, dará parálisis de los músculos faciales homolaterales, alteración del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua.
Y cuando son por encima del origen del nervio, del músculo del estribo, la parálisis facial estará asociada con alteraciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y va a haber hiperacusia. Entonces, acá podemos ver estas dos señoras que tienen parálisis facial, ¿no? Podemos ver cómo se borra el surco nasogeniano, ¿no? Está desviado, miren, hacia el lado izquierdo, ¿no? Incluso no va a haber una buena apertura, oclusión de los párpados. Y podemos ver borramiento de los surcos de la frente. Entonces, alteraciones, lesión por encima del ganglio geniculado, parálisis del músculo a nivel del hemicara, va a haber alteraciones gustativas, va a haber hiperacusia y falta de lagrimeo de ese lado. Las lesiones protuberanciales va a estar asociado al sexto par. Entonces se evidenciará pérdida de la formación de las arrugas en la frente, ¿no? Desviación del ojito hacia arriba, lo llama el fenómeno de Bell, o el ojo de muñeca, ¿no? Pérdida del surco nasogeniano, ¿no? Y desviación de la boca. Entonces acá tenemos, ¿no? La distribución, ¿no? Del nervio, la raíz del séptimo par. Luego, a ver aquí. La parálisis facial periférica generalmente es homolateral y va a comprometer los músculos del sector facial superior e inferior. Va a haber aplanamiento de las arrugas frontales, se va a caer la ceja, va a haber imposibilidad para ocluir el párpado y epífora. ¿Qué es eso? Lagrimeo. Entonces, al cerrar los ojos del globo ocular, se dirige hacia arriba, es el parálisis de Bell, ¿no? O sea, el ojito de muñeca, quedando la esclerótica, es el signo de Bell. Al mirar hacia arriba, el lado afectado excursiona más que el lado sano, eso se llama el signo de negro. Entonces va a haber hipoestesia en el conducto auditivo externo y alteraciones de la sudoración. ¿Qué más? Puede formar también parte del síndrome de Miller-Gruber o de Foville por lesiones de la protuberancia con parálisis facial periférica, homolateral y hemiplegia contralateral. En ocasiones también va a estar asociada al sexto par, que se llama el síndrome alterno. Pueden deberse a causas de origen metabólico como gota, diabetes, por enfermedades infecciosas como lepra o el síndrome de Guillain-Barré. Acá está todo el listado. Cuando es afección del séptimo par por infección del virus herpes zóster, se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces eso está descrito también. La parálisis de Bell está precedida de una infección viral de las vías respiratorias. Ya, espasmo hemifacial. Veo que se están durmiendo. Vamos a ver un caso porque yo también muy pesado. A ver, para cambiar.